Hola, soy Pablo Ibáñez y en este video explicativo les enseñaré sobre los Incoterms y cómo funcionan en cada uno de los casos. Ver si estos tienen riesgos y o beneficios, tanto para el comprador como para el vendedor. Veremos también ejemplos de cómo estos se ocupan en cada caso de transporte. Esto quiere decir, si quiere exportar de forma marítima, terrestre o aérea. Veremos hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno de los intermediarios y explicaremos 4 términos más usados o más importantes, que son el Ex-Work, FOB, SIF y DDP. Comencemos. ¿Qué son los Incoterms? En español, términos internacionales de comercio. Son reglas aceptadas mundialmente en términos comerciales, tales como derechos y las obligaciones de ambas partes en un contrato de compraventa en relación a la entrega de mercancía y o producto, que en el año 1920 en París empezaron los primeros estudios. Luego, en 1928, hubo una segunda publicación de estos, con solo 6 términos. En 1936 fue la primera versión publicada por la CCI. Luego, en el año 1953, hubo una nueva publicación que ya contaba con 8 términos. Entre 1967 y 1976 se hicieron nuevas modificaciones para así el año 1980 crear una renovada versión con 14 términos. Entre el año 1990 y 2000 hubieron unas pequeñas modificaciones a lo que términos se refiere, para así en el 2010 tener los 5 términos que conocemos hoy en día y que regulan 4 aspectos básicos de la compraventa internacional de mercado. 1. La entrega de mercancía. 2. La transmisión de riesgos. 3. La distribución de costos. Y por último, los trámites de documentación aduanera. En estos hay 4 grupos que se representan por las letras E, F, C y D. En estos hay distintos Incoterms que los explicaremos a continuación. La letra E es la entrega directa a la salida. En este grupo solo se encuentra el Ex-Work. En la letra F, la entrega directa sin pago de transporte principal. Aquí tenemos FCA, FAS y FOB. Con la letra C, la entrega indirecta con pago al transporte principal. En este hay 4 Incoterms. Es el CFR, CIF, CPT y SIP. Y por último, la letra D es la entrega indirecta en la llegada. Aquí hay 3 Incoterms, DAT, DAP y DDP. Ahora explicaré cada uno de los grupos. Primero está el grupo de la letra E. Acá solo está el export. Franco fábrica. El exportador se limita a poner la mercancía a disposición del importador en sus propias instalaciones. En este momento el importador asume todos los riesgos y costos del transporte. ¿Cuáles son los riesgos? Al no contar con el control de las aduanas, podemos tener dificultades en obtener los documentos aduaneros que justifican la importación. Estos documentos son necesarios para justificar todo tipo de exportación y no tener problemas con Hacienda a nivel de impuestos. El export contradice el convenio CMR con respecto a la realización de la carga. La ley de prevención de riesgos laborales en muchos casos no permite que una persona ajena a la empresa, exportadora o cargadora, manipule la mercancía dentro de sus instalaciones. Si cargamos la mercancía al camión, contenedor o tren, nos toca asumir unos riesgos y costos que nos puede causar problemas y tener confusiones con nuestro cliente. Tener mucho cuidado con los setwork y los créditos documentarios. Si el comprador no recoge la mercancía el día pactado, nosotros no cumpliremos. También tener cuidado con el crédito documentario si nos pide el documento de transporte, ya que nosotros podemos tener dificultades para obtenerlo. ¿Cuáles son las recomendaciones? Se aconseja usar el Ex-Work en operaciones donde el transporte es courier, o sea, que carga el mismo transportista en su vehículo y que normalmente son de pequeñas dimensiones, y en operaciones entre países de la misma Unión Económica o Aduanera, o entre estados o regiones de un país donde no haya procedimientos aduaneros. Como segundo grupo tenemos a la letra F. En este tenemos 3 Incoterms, en el que destacamos el FOB, libre a bordo. El exportador es responsable de costos y riesgos del transporte hasta que la mercancía traspase la borda del buque. En este momento se entrega la mercancía y la transmisión de costos y riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? La falta de coordinación entre la entrega de la mercancía y la llegada del buque. Pactar previamente los costos logísticos de manipulación mercancía. ¿Cuáles son las recomendaciones? Se aconseja usar el FOB solo en transporte marítimo, básicamente para carga general, aunque también se podía utilizar para graneles. No utilizar nunca este Incoterm para contenedores completos o contenedores de grupaje. Tampoco utilizar para transporte por avión o cualquier otro que no sea marítimo. El tercer grupo, que es la letra C,
en el cual cuenta con 4 Incoterms, de los cuales el destacado es el CIF. Costo seguro y flete. Se utiliza exclusivamente en el transporte marítimo. El exportador es responsable de los costos de transporte de la mercancía hasta el muelle y el seguro hasta el puerto de destino. Aunque el seguro lo va a contratar el exportador, el beneficiario del seguro es el importador. ¿Cuáles son los riesgos? El comprador debe pactar con el vendedor el seguro. Este seguro se recomienda que sea realizado por una compañía de prestigio internacional que cubra los máximos riesgos ICC, que en caso de siniestro, el seguro sea pagadero en el país del comprador y en la divisa que se ha establecido la operación. También es práctica habitual el transporte marítimo, cubrir el 110% del valor de la mercancía. No conocer el riesgo se transmite en origen por parte del comprador, aunque el coste del transporte vaya a cargo del vendedor. Por último, el cuarto grupo es la letra D. Acá hablaremos acerca del DDP, que es la entrega con derechos pagados. El tipo de transporte es multimodal. El exportador paga los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país de destino. El importador no realiza ningún tipo de trámite. Los gastos de aduanas de importación son asumidos por el exportador. Dentro del DDP se incluyen los aranceles y los impuestos interiores. Según la legislación del país, los impuestos interiores no son deducibles por parte del comprador, o sea, el importador. El vendedor debe conocer los impuestos que deberá asumir. Estos pueden ser cambiables en el tiempo. También debe conocer muy bien los documentos necesarios para el despacho de aduanas de importación. Tener un fallo en este sentido podría incrementar los costos de la operación considerablemente. No se aconseja la utilización de DDP en crédito documentario, ya que se podría dar la circunstancia de que el vendedor cobrara 2 veces y el comprador se quede sin dinero y sin mercancía. Las recomendaciones. Se aconseja usar DDP en mercancía de poco valor y utilizando un transporte por courier. Se trata de prestar el servicio rápido al cliente que tiene urgencia, como por ejemplo el envío de una pieza por una máquina que tiene empana o parada. Se trata de que la pieza llegue rápido y la fábrica siga funcionando. Aquí lo importante no es el costo de la pieza, sino la urgencia del envío. Se aconseja la utilización de los Incoterms para la venta a particulares. No es usual utilizar este Incoterms para operaciones importantes, tampoco si la forma de cobro de pago es un crédito documentario. Bueno, espero que esto les haya servido un poco más y que les haya quedado claro para qué sirven los Incoterms. Si desean utilizar alguno, recuerden en buscar la mejor elección y que ustedes, sí, ustedes que están viendo esto, sean el beneficiario de la exportación o importación que quieran ejecutar. Me despido y muchas gracias por la atención. Santo Tomás Talca.